La entrevista. La entrevista. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contacto Informativo y tenemos aquí a investigadores del Colegio de San Luis, Juan Felipe Cisneros. Yo trabajo para el Observatorio Indígena, sí. Perfecto, perfecto. Y tenemos también al doctor Francisco Peña, investigador del Colegio de San Luis, con un tema muy interesante, pues el tema de la presa La Maroma, y por aquí tenemos el tema del fracking en la Huasteca, que sin duda pues son temas que atañen y que dañan mucho a San Luis Potosí. Así es. Bueno, mil gracias por la invitación y efectivamente quisiéramos hablar de ese tema. En general, de infraestructura hidráulica, antes había una frase, ¿no? Que el último año de gobierno era el año de Hidalgo, y ahora lo que estamos viendo es un año de Hidalgo llevado a la X potencia muy fuerte, porque pareciera que los funcionarios federales que se van quisieran asegurarse de que los negocios que habían hecho antes van a seguir existiendo y van a seguir recibiendo dinero del erario público. Es en ese sentido que está fundamentalmente el caso de La Maroma, ¿no? Un proyecto que, como se sabe, fue una promesa del actual presidente, el presidente Enrique Peña Nieto, y que sin embargo terminó el sexenio sin cumplirse. En el Inter ha habido 6 años en donde lo que hay son sobre todo declaraciones y, claro, un negocio, una minita de dinero que los administradores del agua, tanto estatales como federales, han estado tomando, y también una especie de tema político para chantajear, para hacer negocios, ¿no? Entonces nos parece que ese comportamiento no puede ser aceptado. ¿Hay agresiones para los ejidatarios de Villa de Guadalupe, de algunos municipios de allí cercanos? Ya. Como se sabe, pues se sabe el auditorio, el agua que se piensa traer para hacer negocios por parte del organismo de Matehuala, el SAPSAN, es agua que escurre de la Sierra de 14 y tienen derecho sobre ella varios grupos de ejidatarios. En particular, los ejidatarios de la presa del municipio Villa de Guadalupe tienen un decreto presidencial de 1955. Estamos hablando de casi ya 100 años, ¿no? Dentro de poco habrá ya 100 años de ese decreto, y que sin embargo ahora como que se hace nulo, porque el agua que se piensa llevar ya está comprobado, hemos hecho las cuentas, en fin, y es esa misma agua la que se piensa llevar. Originalmente... ¿Cuántos ejidatarios son nada más, perdón? Ya. Los afectados. Los afectados no son solo los de la presa, porque el ejido de la presa tiene sus terrenos en una parte, digamos, ya no tan en la montaña, pero en una parte baja todavía dependiente. Pero hay otros ejidatarios más abajo, antes de llegar a la carretera e incluso pasando la carretera 57, que todos esos escurrimientos, porque eso cualquier persona que vive en el campo lo sabe, cuando un campesino riega, esa agua no se va para siempre, sino que generalmente escurre mucha de esa agua, y sus vecinos que están terreno abajo también pueden utilizar y se benefician de esa agua. Entonces aquí estamos hablando no solo de los ejidatarios que tienen el derecho, sino de muchos más ejidatarios. Y nos parece que no puede ser el tema de si son cientos de miles, ¿no? Porque no son cientos de miles, pero ellos han tenido ese derecho todo el tiempo, y son personas que, si se les quita a esas familias esa agua, no tienen de otra cosa de qué vivir. Aquí estuvimos platicando con el director de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Medina, y nos mencionaba que es importante el agua de la presa La Maroma, porque esto constituye un desarrollo para Matehuala y para sus municipios aledaños. Mire, sobre eso uno se pregunta, ¿qué tipo de desarrollo es el del país si para que unos lugares crezcan hay que asfixiar y desaparecer otras partes? Eso no nos parece, ¿no? Pero debo decirle otra cosa. La investigación que realizamos en el colegio sobre el asunto ha arrojado cosas muy interesantes. Debo decirle que el organismo público, ¿no?, el Servicio de Agua Potable y Saneamiento de Matehuala, con sus propios datos a los que hemos tenido acceso mediante una decisión judicial que nos ha hecho llegar estos documentos,
acepta que el 45% del agua que ellos ingresan al sistema termina desperdiciada. Casi 2 millones de metros cúbicos anuales se van en filtraciones en la red. Es decir, más o menos la misma cantidad de agua que piensan traer de la maroma, ya la tiene el organismo y la desperdicia filtrándola en la red con múltiples fugas que nunca ha reparado. Es decir, pareciera que alguien le niega el agua a Matehuala, pero no es verdad. Matehuala tiene esa agua. Lo que sucede es que la ineficiencia del organismo público hace que esa agua se vuelva nada. Y lo que vamos a echar es, ahora sí, como dicen las abuelitas, dinero bueno al malo, porque esa agua que se va a traer, pues otra vez se va a volver a filtrar por el montón de fugas, ¿no? Muy parecido a lo que pasó en San Luis Potosí. Nos prometieron que cuando estuviera el realito, ya no íbamos, y la misma gente, es el mismo grupo que sigue dominando los temas de agua hasta ahorita, nos prometieron que cuando viniera el realito ya no íbamos a tener problemas. Bueno, los potosinos sabemos que eso es falso. Lo que querían era el negocio de las concesiones de construcción, y en el caso del realito peor, porque le estamos pagando a la empresa que trae el agua desde allá y no la hemos visto ni siquiera completa. Y es tan curioso, pues, cómo algo que se supone que sería básico para todos, el agua, pues ya se está privatizando, y no solamente ocurre eso con el agua, sino también con el suelo. Así es. Hay personas ejidatarios, ¿no? Que dicen, pues yo soy dueño de este espacio, pero llega una empresa y te dice, ¿qué crees? Pero yo soy dueño de lo que hay debajo. Y eso es lo que está pasando, ¿no? En el tema del fracking. Sí, de hecho, estamos viendo una transición muy accidentada, una transición política. Y en medio de eso, por supuesto que coincido con Francisco Peña, en esta transición hay gente que quiere aprovechar el río revuelto, ¿verdad?, ganancia de pescadores, y se quieren llevar su tajada. Y en el caso de la maroma creo que es muy evidente, y las presiones, estamos nosotros también como movimiento social indígena muy pendientes de lo que está pasando con la maroma. No es un asunto ajeno a toda la dinámica de despojo que hay en este país. Y en el caso de la Huasteca Potosina, creo que hay que seguir atentos. No basta el pronunciamiento del presidente electo del día 5 de octubre en la Plaza de Fundadores o en la Plaza de Armas, que le acompañaba el gobernador en este último caso, diciendo que no va a haber fracking. Sí, pero en la misma Plaza de Fundadores, antes de un minuto que acaba de decir eso, ya estaba hablando de que va a perforar de 3.000 a 5.000 metros, perdón, pero la audiencia debe de saber que cuando se hacen esas perforaciones de ese tamaño, esa profundidad, estamos hablando de fracking. Entonces, creo que hay que ser muy honestos. Yo creo que el presidente debe ser muy cuidadoso al respecto de sus declaraciones, y si no está informado debidamente se tiene que informar, porque hacer ese tipo de perforaciones a esa profundidad, estamos hablando de pozos no convencionales y estamos hablando de fracking. En el caso de Pozo de Ébano, al que se refirió directamente, precisamente en el plan quinquenal viene establecido que es explotación terrestre no convencional, es fracking. Entonces, yo creo que el pronunciamiento viene bien, puede ser aplaudido, pero se tiene que traducir en acciones de modificación de ley. Porque si bien la reforma energética impactó en 21 disposiciones legales, ¿verdad?, fue una reforma integral, no vemos así aún la respuesta de iniciativas en el Congreso respecto a que vaya a haber una modificación estructural al respecto. Se dice que en los próximos 3 años, ¿verdad? Sí, pero hay que empezar por la cuestión secundaria. Ya se puede iniciar una ley que prohíba el fracking en todo el territorio nacional, como él lo dijo y lo prometió y se comprometió. Le vamos a exigir cumplimiento de ese compromiso al presidente electo. Esperemos que el día 2 que tome posesión, una de sus primeras iniciativas sea la de lanzar a la Cámara y al Congreso, mejor dicho, la iniciativa de prohibición del fracking a nivel nacional. Y en el caso de la Huasteca Potosina seguimos preocupados porque, por ejemplo, siguen con acciones prospectivas. La carretera Valles a Tamazunchale sigue su modernización, dizque para impulsar el desarrollo. La cantidad de inversión que se van a llevar ahí alcanzaría para más de 550 kilómetros de caminos rurales con los que sí podríamos activar la economía de la Huasteca. Pero no se está viendo el bienestar de los más necesitados. Se está viendo una proyección que permitiría la extracción de la riqueza local y regional,
sobre encima de los pueblos originarios, de los pueblos y comunidades indígenas, son pueblos originarios. La Constitución lo dice muy claro, artículo 2, ¿sí? Anteceden al proceso de colonización, y si son los primeros, tendrían que ser los primeros también en derecho, Claro. y no lo están siendo. No han sido debidamente consultados, e INDEPI, indicado por el propio gobernador del estado, ha estado haciendo asambleas fraudulentas, presionando a la gente a lo largo de la carretera para prácticamente condicionarles la autorización del paso y ampliación de la vía, sin fijarse en los impactos ambientales. No hay una evaluación propiamente del impacto ambiental de esta carretera. Entonces no se trata nada más de prohibir el fracking, sino en el caso de la Huasteca la gente no quiere que se extraiga ni una gota de petróleo ni gas, porque pone en riesgo la sobrevivencia de los pueblos indígenas nahuas, Tenec y Shui. No es poca cosa. Estamos hablando de una proyección de etnocidio, y esto está vetado, prohibido por las disposiciones legales internacionales. La Convención Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas dice muy claro, ¿no? Está prohibido el genocidio, obviamente, pero ahí se ratifican estas disposiciones, y parece que el gobierno saliente le importa un cacahuate, pero el entrante tiene que ponerle más ganas. Y al entrante, al hablar al respecto, por ejemplo, de su nuevo proyecto de Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el famoso INPI, como iniciativa ahorita, que por cierto va a venir a consulta el día 11 aquí a San Luis y en Valles, presión de los indígenas de que fuera también en Valles, porque cómo van a hacer un evento para pueblos indígenas en la capital, y allá no van ni los pueblos indígenas. Que ni siquiera Entonces, están asistiendo. ayer ya la Cámara de Diputados dijo, no, sí va el evento simultáneo en Valles, sí, Bueno. pero el punto es que esta ley, este proyecto de decreto, es insuficiente para garantizar la protección de los territorios, del agua, de la vida de los pueblos y comunidades indígenas. Se queda corto. Sí, así es, y también nos quedamos lamentablemente cortos de tiempo. Nos encantaría tenerlos nuevamente aquí en Contacto Informativo para seguir platicando acerca de todos estos temas tan interesantes. No sé si me permite, una sugerencia que sería muy bueno que el auditorio considerara es detrás de estos proyectos que han desatado oposición legítima de los habitantes de los lugares, que la gente se preguntara quiénes son las empresas que están haciendo esas obras. Seguramente, considerando los accionistas de esas empresas, encontraría revueltos funcionarios que en su condición de funcionarios las están defendiendo. Para la próxima vez que venga por aquí, bueno, ya le queda a él todavía el gobierno estatal, pero quizás el director de la CEA pudiera explicar esas cosas, que son cosas muy conocidas en diversas regiones, sobre esa estrecha relación entre empresas y los funcionarios que dan las licitaciones. Es algo conocido, y la corrupción nuevamente en México. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y pues a darle seguimiento, porque no estamos hablando de esta generación la que se va a resultar perjudicada, sino pues todas las que siguen, ¿no?